Buenas, hoy en compañía de mi grupo Benítez José, Borreo Cristina, Leal Mariana, Osilio Carlos y mi persona Ever Herrera vamos a hablar acerca de los enfoques y modalidades de investigación cualitativa en el módulo de rasgos básicos. El texto empieza con lo que es introduciéndonos a lo que vamos a tratar a lo largo del módulo. Tenemos que vamos a tratar 5 aproximaciones de la investigación cualitativa. Entonces tenemos 3 que son de carácter interpretativo, que son la etnometodología, la etnografía y la hermenéutica. Y 2 que son de carácter explicativo, que son la investigación-acción y las teorías infundadas. Después se nos habla de lo que es el interaccionismo simbólico, el cual nos dice que es una corriente la cual se aleja de todos los preconceptos que hay sobre una cultura y el que construye lo que es la cultura es el mismo investigador, dejando de lado la cultura en general. Tenemos lo que es la fenomenología, que es el estudio de los fenómenos, dejando de lado lo que es la causalidad, solamente explicando con base a la experiencia vivida. Y también tenemos 4 existenciales, los cuales son el tiempo vivido, el cuerpo vivido, las interacciones humanas y el espacio vivido. Etnografía, una visión del humano desde lo cultural. La etnografía se entiende como el estudio descriptivo de las costumbres y tradiciones de los pueblos. Esto separa lo que engloba la cultura en aspectos más concretos, tales como la socialización, la construcción de valores, el desarrollo y la competencia cultural, entre otras. Esta también puede estar llena de incoherencias, redundancias y vacíos. La etnografía tiene un fuerte énfasis en la exploración de la naturaleza, aunque también en los fenómenos sociales, que son todos los comportamientos o tendencias que ocurren dentro de un conjunto de personas que comparten la misma cultura. Para finalizar, la etnografía también ofrece espacios más particulares en la actualidad, quizás la antropología urbana que vendrá siendo la vida en las ciudades, como también el análisis de una comunidad universitaria laboral o un grupo de personas que pertenecen a una institución psiquiátrica. La etnociencia, etnometodología, análisis con potencial o antropología cognitiva, alternativa a la etnografía convencional. La etnociencia, también conocida como etnolingüística o etnosemántica, incluso por otros como etnografía cognitiva, su propósito fue mejorar la etnografía, ya que esta estaba acusada de ser blanda, subjetiva y no científica. Esta se utiliza para desarrollar descripciones precisas y operar los conceptos culturales, el análisis estructural de la fonografía y la gramática. En pocas palabras, es un método para descubrir cómo la gente ve el mundo y cómo habla sobre él. La hermenéutica, algo más allá que una propuesta filosófica. La alternativa de una investigación cualitativa trasciende una propuesta metodológica, en la cual la comprensión de la realidad social se asume bajo la metáfora de un texto. Esa mirada a la hermenéutica plantea que el propósito de la misma es incrementar el entendimiento para mirar otras culturas, individuos, condiciones y estilos de vida, sobre una perspectiva doble del presente y el pasado. La investigación-acción y la investigación-acción participativa es una corriente de pensamiento que se viene formulando desde los 40, pero se termina consolidando en un simposio que se da en Cartagena en marzo de 1977. Esto va a involucrar a personas que están relacionadas con los cambios de culturas organizacionales y la animación de procesos de calidad, lo cual más que todo está relacionado a empresas generadoras de bienes y de servicios. Esto también va a estar basado en la educación popular y el desarrollo rural, ya que se está hablando de una especie de empoderamiento que va a ayudar a estas poblaciones a salir adelante, por así decirlo. Por esta razón, esto también está asociado con la filosofía de corte humanístico y al ámbito político de la toma de decisiones. Los tipos de investigación-acción están la misma investigación-acción para la acción, en la acción participativa, militante y la IAP. La IAP más que todo va a estar regida por un principio de base en el cual se va a dar por sentado de que hay regiones específicas o locales que van a tener un nivel de desarrollo mucho más bajo que otras, y por eso se van a dar procesos sistemáticos de desarrollo mediante un recurso metodológico, el cual va a consistir en 3 pasos. El primero va a ser obviar los problemas de comprensión que van a tener estas poblaciones, el segundo, facilitar el proceso de motivación, y el tercero, anticipar las barreras que se van a generar durante este proceso.
Bueno, la teoría fundada. La teoría fundada es una corriente de pensamiento desarrollada por Bernie Glaser y Ansel Strauss en 1967. Esta va a consistir en un interjuego de datos con la racionalidad, es decir, primero se van a recolectar una sesión específica de datos y de estos datos se va a racionalizar hasta llegar con ellos a una teoría que se va a fundamentar. Es decir, de que su metodología general va a consistir en capturar datos y luego analizarlos, sistematizarlos y conceptualizarlos. Por esta razón, esta teoría solamente se puede desarrollar durante la investigación en curso y va a ser de carácter de un análisis comparativo constante, es decir, se van a ir recolectando más y más datos y así mientras se van recolectando, se van analizando y se van sistematizando. Esta también está regida por una teoría sustantiva que es más que todo que la teoría fundada se va a usar con temas en los que no hay cimientos muy específicos, no hay una comprensión muy dada, no hay conceptos definidos y por eso es capaz de tener esta libertad tan grande que está teniendo, por así decirlo. Esta teoría fundada va a estar regida por 4 estrategias: por el interrogatorio sistemático, el muestreo teórico, los procedimientos de categorización y por último los seguimientos de principios dirigidos. Esta última va a estar regido por una matriz condicional de la cual se va a buscar facilitar la especificación de las condiciones y las consecuencias desde la escala más microscópica hasta la más grande para estudiar mejor su impacto. Metodológica de la teoría fundada. Al emplear la teoría fundada tiene como propósito primario el generar modelos explicativos de conducta humana que se encuentran apoyados en datos. Mediante el uso de esta teoría, el investigador trata de identificar patrones y la relación que hay entre ellos. La dinámica de trabajo es tanto jerárquica como recursiva. Este método requiere de recolección de datos, la categorización abierta, la elaboración de memos, la determinación y haciendo un reciclaje de los primeros pasos en términos de categoría núcleo, el ordenamiento de memos y la escritura de la teoría emergente. La recolección de datos y el análisis se ligan así de manera más estrecha a partir de la observancia de 4 criterios centrales, que son la pertinencia, la efectividad, la relevancia y la modificabilidad. En cuanto al muestreo empleado por la teoría fundada, es necesario señalar que es el mismo tipo teórico, lo cual significa que no está predeterminado y que se va haciendo dependiente a las necesidades evidenciadas por la teoría emergente y de las claridades que se van obteniendo conforme avanza el proceso investigativo. El muestreo teórico es el proceso de recolección de datos que permite la generación de la teoría a través de sucesos estadios. Las descripciones de las conductas sociales han de realizarse tal y como ellas ocurren en sus ambientes naturales, lo cual significa que en las entrevistas el investigador deberá contestar las preguntas que identifican el qué y el dónde de cada situación descrita. Una consecuencia importante de lo expuesto es que las preguntas de investigación pueden ir cambiando a medida que el estudio avanza. En cuanto al proceso de análisis que sigue la teoría fundada es la comparación constante. También encontramos la codificación de la teoría fundada, que es uno de los procesos básicos en la dinámica de recolección y análisis de la información en sucesos estadios. Las descripciones de las conductas sociales han de realizarse tal y como ellas ocurren en sus ambientes naturales, lo cual significa que en las entrevistas el investigador deberá contestar las preguntas que identifican el qué y el dónde de cada situación descrita. Una consecuencia importante de lo expuesto es que las preguntas de investigación pueden ir cambiando a medida que el estudio avanza. En cuanto al proceso de análisis, el método que sigue la teoría fundada es la comparación constante. También encontramos la codificación de la teoría fundada, que es uno de los procesos básicos en la dinámica de recolección y análisis de la información. Para identificar las distintas piezas de información de acuerdo a los criterios de ordenamiento se emplea el mecanismo que Glaser denomina codificación. Este se va a clasificar dependiendo a sus características. Tenemos en un primer nivel que se denomina codificación descrita o abierta, pasando luego a un segundo nivel que se denomina codificación selectiva o axial. La codificación abierta son las transcripciones de las entrevistas realizadas, las cuales se van a analizar línea por línea. A partir de ello,
para descubrir las categorías que permitirán agrupar el conjunto de información allí consignada. Después pasando a la codificación axial, en la cual se condensarán todos los códigos descritos, asegurándose que los conceptos permanezcan inmodificables a menos de que ellos resulten irrelevantes ante el análisis e interpretación de los nuevos datos que se incorporen al proceso de investigación. Les voy a hablar sobre las estrategias metodológicas especializadas del orden cualitativo. Estos son unos tipos de técnicas para el abordaje cualitativo de un análisis en la realidad social. Estas se dividen en 4, que son el análisis de conversación, análisis de texto, los estudios cualitativos de caso y las historias de vida. La investigación cualitativa corresponde a diferentes realidades de tradiciones que tienen sus propias metodologías y desarrollos. Entre esas tenemos lo que es el análisis de contenido. En el análisis de contenido se originó en lo que es la psicología social y la sociología, abarcando campos para su comprensión como son la política, las relaciones internacionales y la literatura. Su intención se centra en lo que es la comprensión de ciertos elementos que se van reiterando a lo largo de discursos, comunicaciones o documentos de terrenos específicos. Seguidamente tenemos lo que es el análisis de conversación. En este se van a intercruzar 2 modalidades, las cuales son la pragmática y la sociolingüística. El análisis de conversación va a centrar su búsqueda en lo que son los actos del habla y se ha convertido en lo que es una herramienta poderosa para lo que es el trabajo etnográfico, incluso clínico, y en lo criminalístico. Otra estrategia que podemos utilizar son los estudios de casos, el cual, según Robert Greene, investiga un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto de real existencia, en el cual los límites entre el fenómeno y el contexto no son claramente visibles y se pueden utilizar múltiples fuentes de evidencia. En esta investigación de estudios de caso se pueden incluir diferentes estudios en uno. Entonces, pueden investigar lo que son una cultura, una sociedad, una comunidad, una subcultura, una organización o grupo o fenómenos como creencias, prácticas o interacciones. Bueno, ya por último, como estrategia encontramos lo que son las historias de vida, las cuales inicialmente se utilizan en lo que es la producción literaria y la historiografía tradicional, pero de que luego van a coger gran valor en lo que es el desarrollo de la historia social del carácter crítico. Las historias de vida y los análisis bibliográficos han cogido bastante fuerza en lo que son las metodologías de la sistematización de experiencias. Esto se puede ver en el proyecto de Howard Gardner, que se llama Proyecto Cero de la U de Harvard, que estudia lo que son las inteligencias múltiples en los humanos.